el Día Mundial de la Donación de Órganos. Por eso queremos tocar este tema en Tu Casa TV, para crear conciencia. A veces cuando no tenemos los números, los datos, a veces por falta de información decimos, bueno, me quiero ir al más allá completo, podríamos decir de alguna manera, ¿no? O si soy madre de familia, digo, ¿cómo puedo hacer para que la vida de mi hijo no sea en vano? Hay tantas historias de gente que ha firmado la petición de donación de órganos, o que se lo dice a algún familiar y en el momento llegado el familiar puede tomar la decisión de decirle al médico, claro que es donante de órganos, y salvar muchísimas vidas. Es un tema bien interesante porque por falta de información muchos todavía no se animan, Patricio. El día de hoy nos da mucho gusto recibir aquí en nuestro programa, aparte de compartir este espacio con nuestro compañero respetado y amigo Tony Guerra, es un placer. Agradecemos que nos acompañes de este lado. Es un placer hablar de un tema tan importante. Tan importante, Tony, sí. Y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Raquel, pero yo agregaría, se trata de generosidad, mi Raquel. Sí. Se trata de humildad, el despojarnos cuando ya no lo necesitamos de lo que ya no nos va precisamente a servir, ¿no? Es correcto. Nuestro doctor de cabecera, quien es nuestro amigo, el doctor Gilberto Romero. Gracias. Bienvenido. Con invitados especiales que nos has traído el día de hoy, doctor. El doctor Gustavo Sánchez, cardiólogo. Gracias doctor, por la invitación. Gracias por acompañarnos en el programa. Y el doctor Adolfo Müller, quien es oftalmólogo y especialista en córnea. Doctor, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Doc, un día que se puede aprovechar, y es lo que nosotros intentamos aquí, para promocionar, difundir esta cultura que quizá en nuestro país, a comparación de otros, lo comentábamos, Sí, es diferente. no tengamos tanta información, y esta generosidad de la que habla Tony, de pensar en firmar una petición de que cuando nos tengamos que ir, Por podamos supuesto. salvar algunas otras vidas, ¿no? Claro que sí, Pato. Pues sí, es muy importante Sí. difundir esta información y que la gente se sensibilice. Justamente estábamos hablando los doctores y yo hace un momento que en los años como han transcurrido y como hemos visto la cantidad de donación de órganos y la cantidad de trasplantes tiene mucho que ver con la difusión que se haga por parte de las instituciones y por parte del público y obviamente de los comunicadores. Entonces, decíamos que en el 2015 había habido un repunte en cuestión de donación de trasplante de corazón, y que habían sido inclusive pocos, o sea, 60 trasplantes. 58, por 58, 60 trasplantes de corazón no es nada, ¿no? Para la cantidad de mexicanos que somos y la cantidad de enfermos de corazón y cantidad de personas que se requieren de trasplantar. Doctor, Entonces, pero ¿por qué en este país, que es un país generoso, que siempre apoya, ayuda en cuestiones de tragedias, de catástrofes, ¿por qué no estamos habituados a la donación de órganos? ¿Podría influir la religión, la cultura? ¿Qué sería en dado caso? mira, Tony, yo creo que tiene mucho que ver la información. Claro. Yo creo que el hecho de que no hablemos con nuestra familia, que no estemos informados, el que no sepamos que el donar, una persona que ha fallecido por un accidente, por muerte cerebral o por un paro cardíaco, que son las causas de muerte que nos hacen posibles donadores, podemos ayudar hasta 10 personas con el trasplante de órganos. Córneas, riñón, corazón, pulmones, páncreas, estómago, intestino. O sea, son muchos los órganos los que se pueden trasplantar. Eso, y además el hecho de poder hablar con nuestra familia, que es un tema tabú también a veces en las familias, y que tenemos que hablarlo y decir, mira, yo quiero donar mis órganos. Es que no Las queremos familias- hablar de la muerte. Exacto. Bueno, si no hablamos del pareciera que somos testamento, infinitos, claro. ¿no, Raquel? Ahora, ¿qué podemos donar? Tú hablabas de muerte cerebral, es estar con vida, todavía puedes donar algunos órganos, pero ya una vez que pasa una mejor vida, Sí. valga la redundancia, ya uno muerto todavía puedo donar órganos, porque creo que esa es la información que más nos falta. Pensamos Mira. que tenemos que estar vivo y puro accidente No. o muerte cerebral para poder hacerlo. Mira, la donación de órganos es el trasladar un órgano que puede ser desde el corazón hasta células, como pueden ser la sangre, ¿no? La donación de médula también es una donación, inclusive la sangre es una donación. Entonces, los bancos de sangre se consideran como bancos de órganos, porque la sangre es un órgano como tal. Entonces, hay donadores y hay receptores. Receptores es la persona que va a recibir el órgano. Y los donadores pueden ser ya sea personas difuntas o pueden ser donadores vivos. En el caso del riñón, por ejemplo, el hígado, pueden ser donadores vivos. En el caso del corazón, la córnea, los pulmones,
inclusive los pulmones hasta pueden ser donadores vivos, pero estos son donadores más bien difuntos. Doctor Gustavo Sánchez, en su especialidad como cardiólogo, ¿se esperaría entonces, por los datos que nos proporcionaba el doctor, que haya mucho más donación y muchas más personas que pudieran pensar en salvar muchísimas vidas, que también entiendo hay lista de espera como tal? Sí, bueno, en todos los órganos hay lista de espera, en el corazón no es la excepción. La lista no es muy larga en corazón, en parte porque los programas de trasplante cardíaco es muy caro, es de los trasplantes caros. Entonces, no solamente depende del altruismo para donar el órgano, sino depende de que el programa esté formado y de la logística para atraer un enfermo o alguien que que está por fallecer con muerte cerebral en otro estado, traerlo a donde se hace un programa de trasplante cardíaco. Doctor, entonces, la logística es importante también. Perdón, cuando habla de caro, ¿de qué cantidad podríamos hablar? Depende de la institución, pero el propio procedimiento, no sé, más de 1 millón, 1,5 millones de pesos. Y es que no estamos hablando solamente del proceso del trasplante, sino más bien del mantenimiento del paciente trasplantado. Entonces el doctor nos decía que tiene un costo aproximadamente de 15,000 pesos mensuales. Una vez que ya está, recibe el órgano. Que es exitoso el trasplante, ahora tiene que costear eso en medicamentos, consultas, todo eso de por vida. En el caso de corazón, porque es diferente en el caso de la córnea. ¿Y el caso de la córnea? Doctor. Pues miren, la lista de espera para una córnea es más o menos de 7,000 aproximadamente pacientes al año. Imagínate. Cada año se suman. Claro, no bueno. Se llegan a trasplantar aproximadamente 3,500 córneas en todo México, tanto instituciones privadas como públicas, anualmente. Correcto. Pero esta lista sigue creciendo. Claro. Entonces, a diferencia del tejido, pues todos los fallecidos son candidatos para donar. O sea, las cualquier córneas. persona que pierda la vida puede ser Totalmente. donador de córneas. Wow, y es Exactamente. increíble que es de los números más altos de lista de espera. También. Entonces es falta de conciencia. De conciencia y de información. De información. Raquel. Pero yo preguntaría también, si ¿Verdad? alguien murió de alguna enfermedad, no sé, diabetes, SIDA tal vez, en fin, ¿podría también donar córneas? Ciertas enfermedades infecciosas sí están limitadas a poder ser ¿Como donadoras. cuáles, por ejemplo? Sobre todo VIH, sífilis, hepatitis Sí, sí. C. Son los Hepatitis tres. C. Son las Entonces, tres más bueno, importantes. sería la limitante, ¿no? Exactamente, pero la diabetes no es una limitación para muy donar córneas. ¿Cómo funciona en un hospital? ¿Cómo llega el doctor y te pregunta, tengo yo que pedirlo? ¿Cómo funciona para poder ser un donador? Bueno, hay protocolos y hay personas encargadas de pedir la donación. O sea, hay psicólogos que van a hablar con las familias, enfermeras, Una vez médicos. que se da la muerte, el paciente, la familia es consultada a través del servicio de tanatología o inclusive del jefe de servicio encargado de esa área. Puede ser que haya Y esto fallecido. también, doctor, puede ocurrir antes. Nos responden a, Claro, una vez. digamos, la dinámica o cuál es la forma de si alguien tiene deseos y la voluntad de ser donador, para que nos lo expliquen en detalle después de mensaje. ¿Les parece bien? Después de una pausa, claro. Vamos a una pausita. Mire usted qué interesante. Nosotros trajimos a los especialistas, pero la chamba la hace la familia. Una pausa y volvemos.